caso peor, dicen, primero son judíos, que ni siquiera son de aquí. Número 2, no respetan tus órdenes. Y número 3, ni adoran tus dioses, ni adoran la imagen tuya. Ellos, como decimos en buen dominicano, estaban chivateando a estos 3 muchachos. Y ni siquiera era necesario, porque ellos eran los únicos 3 que estaban de pie. Y ellos podían ser vistos por todas las personas que estaban ahí. Y el verso 13, ahora Nabucodonosor, que es el que tiene control sobre todo el mundo, se siente molesto porque estos 3 extranjeros que están en esa posición, porque Nabucodonosor los puso. Recuerden que Daniel intervino y le dijo a Nabucodonosor, estos 3 son mis amigos, ponlos en una posición. Nabucodonosor, molesto y con ira, pidió que le trajesen, verso 13, a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, obviamente lo ordenó Nabucodonosor, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, fíjense que hasta se sabe su nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, Nabucodonosor, fíjense, Nabucodonosor tenía miles de sirvientes. Para un rey, así, recordar un nombre es muy difícil. O sea que la fama de estos 3 muchachos será bien reconocida porque Nabucodonosor se recuerda de sus nombres. Y tratando de ser, entre comillas, considerado, en el verso 15, Nabucodonosor le da un chance, le da una oportunidad a que cambien y les pregunta, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Fíjense que no tan solo él le está dando entre comillas una oportunidad, también le dice, la estatua la hice yo, el rey. O sea, obedezcan. El verso 16, entonces Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, perdón, iba a saltar el verso. En el mismo 15 dice, ahora Nabucodonosor es el propio que le advierte las consecuencias de no obtemperar ante esa segunda oportunidad. Y Nabucodonosor le dice en el verso 15, la parte final, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjense la amenaza de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En su ego, en creerse el rey del universo, le dice, le estoy dando una oportunidad. Y en dado caso que ustedes rechacen la oportunidad que yo les doy, ustedes van a ser echados por orden mía en el horno de fuego. Y ese Dios al que ustedes le sirven y por el cual osaron no arrodillarse, ni siquiera ese Dios les puede salvar de mi mano. Oh, error, Nabucodonosor. Yo me imagino allá arriba el Señor mirando y diciéndole, lo que yo voy a hacer es más grande que tu basura de palabra. Y sigue diciendo el verso 16. Y fíjense, esta es la actitud cristiana. Por eso yo decía al principio, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando esa hora que va a llegar más pronto que lo que nosotros imaginamos, la hora de la persecución a los creyentes va a llegar pronto. No sabemos de qué forma, pero va a llegar. Y nosotros tenemos que estar preparados para servir al Señor sin importar las consecuencias que eso nos pueda traer. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. Fíjense la fe de estos hombres en el Señor, que ellos le dicen, nosotros no tenemos que responderte acerca de nuestra fe ni acerca de nuestros principios. Tira todas las amenazas que tú quieras, haz todas las advertencias que tú quieras, ni siquiera te vamos a responder. Al rey Nabucodonosor, que todo el mundo tenía que responderle. Verso 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará.
Fíjense la seguridad. No importa lo que tú digas, no importa qué amenaza tú hagas, nuestro Dios, que es el único Dios, que es el verdadero Dios, que es el único al que nosotros nos postramos, nos puede librar y nos librará de tu amenaza, oh Rey. Y si no, verso 18, si el Señor no nos librara, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Aunque el Señor no nos libre, aunque el Señor nos dejara quemar, nosotros no vamos a dejar nuestra fe. Nosotros no nos importa quién tú seas. Tú puedes ser Nabucodonosor, tú puedes ser el emperador de toda la tierra. Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el Dios verdadero. Y aún Él no nos librara, nosotros no vamos a ceder a tu amenaza. Y miren, esta gente hubieran podido usar todas las excusas del mundo. Primero, ahí había más judíos. Ellos pudieran decir, todos los judíos están haciéndolo, ¿por qué nosotros no nos podemos arrodillar? Porque hay un instinto natural de preservar la vida. Usted, por ejemplo, puede ser una persona que no sea violenta, que nunca en su vida haya peleado, y alguien entra a su casa a robar, y créame que usted hasta machetazo le da y después se va a sorprender. Porque es un instinto natural de preservar su vida. Y eso es normal. Y en esta situación, ese instinto hubiera sido hasta excusa para muchos decir, no, yo tengo que preservar mi vida. El Señor me hizo gobernador. Recuerden que no era de gratis que ellos trabajaban. Y decir, yo soy gobernador de una de las provincias del Imperio Babilónico, era un privilegio grandísimo. Y esta gente hubiera podido decir, yo soy gobernador, el Señor me nombró aquí para ayudar a mi pueblo. Yo tengo que preservar la vida porque si yo no estoy, los judíos van a tener muchos problemas si nosotros no intercedemos delante de ellos. Así que, ¿tú sabes qué? Estos 2 segundos, nadie nos está viendo, todos ellos lo están haciendo, incluyendo los judíos. Nosotros también, de forma diplomática, nos vamos a arrodillar y el Señor no nos va a tomar eso en cuenta. Sin embargo, para el Señor no hay excusa. Al Señor no le importa que había otros haciéndolo. Al Señor no le importa que había un grupo presionándote. Al Señor no le importa eso. Al Señor le importa la fidelidad a su palabra. Y lo que el Señor respalda es la fidelidad a su palabra. El Señor no respalda excusas. Y que nos sirva también para la hora de venir a la iglesia. Ahí. Verso 18. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, fíjense ese detalle, fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Usted sabe lo rápido que esa ropa, que en su mayoría era de algodón, se quemaba. Primero los amarraron para que no pudieran despojarse de la ropa o tratar de defenderse o hacer lo que sea para que tuvieran una muerte cruel y brutal. Y segundo, lo echan con todo y ropa para que se quemen todavía más rápido. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hornos eran como un túnel hacia arriba. Abajo, en la parte de abajo, tenía un espacio donde se le podía ver los pies a las personas, porque esa gente disfrutaba la crueldad y al ver los pies podían ver cómo se calcinaban, cómo corrían dentro del horno. Para subir al horno había como una clase de plataforma y cuando estos hombres fueron a tirar a esos 3 jóvenes en el horno, se quemaron. Ya los 3 jóvenes están abajo, dentro del horno de fuego, dice el verso 23. Verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Nabucodonosor aparentemente está viendo algo que le asombra, está viendo algo que no es normal y va corriendo y dice: pero ven acá, nosotros no tiramos solo a 3 varones atados dentro del horno. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Fíjense, y para mí esto es una de las imágenes de la Biblia más gloriosas. Estos varones eran 3 y fueron echados atados, y ahora Nabucodonosor se asombra porque ve no tan solo que están sueltos, sino que hay alguien más que está dentro de ellos. Y quien estaba ahí era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, protegiendo a los que son suyos y además están sueltos. Y nosotros sabemos que así como el Señor protegió, aún ellos hubieran muerto, la muerte no les hubiera sido dolorosa, porque el Señor se metió a proteger a sus hijos. Y la confianza que nosotros tenemos que tener en estos tiempos es que nuestro Dios, que es también el Dios de ellos, es el mismo y no ha cambiado en absolutamente nada. Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ese Dios que se metió con ellos en el horno de fuego es el Dios que estará con nosotros en el momento en que nosotros seamos amenazados. Si es menester morir a causa de la fe, morimos. Si es menester perder el trabajo a causa de la fe, la perdemos. Si es menester perder la vida a causa de la fe, también la perdemos. Pero nosotros jamás dejaremos nuestros principios, porque si algo nosotros somos, lo somos porque hemos servido a Dios. Y no importa cuál sea la amenaza, no importa quién haga la amenaza, no importa cuál sea la amenaza que nos hagan, nunca vamos a dejar de servir al Señor. Si nos quieren matar, mátenos, el cuerpo se va, pero el alma va al Señor. Si nos quieren quitar la comida, quítenla. Él es el dueño de todo lo que existe y Él nos va a proveer. Si nos quieren quitar el trabajo, quítenlos. El Señor que yo les sirvo es el dueño del oro y de la plata, y aun cuando todos me quieran rechazar, Él me será provisión. Yo creo en un Dios sobrenatural que me protege y que es más poderoso que cualquier hombre que ose amenazarme a mí como hijo de Dios. Hagan lo que ustedes quieran, presionennos todo lo que ustedes quieran, pero nosotros vivimos, hablamos la palabra de Dios. A la gente le guste o no le guste.